Bienvenidos a la tercera clase de este curso hacia la madurez espiritual. En esta oportunidad vamos a estudiar un tema muy interesante que es Cristo en todas las escrituras. Recordemos el pasaje en Lucas 24, cuando el Señor se encuentra con dos discípulos rumbo a Emaús y el Señor empieza a hablar con ellos. Estaban tristes porque sabían que el Mesías había sido crucificado. Había el rumor de que había resucitado, pero no estaban seguros qué estaba pasando. Y el Señor Jesús les reclama, diciendo, ustedes, ¿cómo es que no conocen las Escrituras? Y luego dice Lucas, comenzando desde Moisés, el Pentateuco, y siguiendo a través de todos los profetas, les declaraba cómo todas las Escrituras del Antiguo Testamento hablaban del Señor Jesús. El creyente es una persona que ama al Señor por ser su Salvador, por ser el que entregó su vida por nosotros. En Filipenses 3, versículos 7 al 14, tenemos el gran ejemplo del apóstol Pablo. Como Pablo exclama que él, todas las cosas que él antes consideraba como de gran valor, ahora como cristiano las consideraba como basura, con tal de ganar a Cristo. Y al hablar así está haciendo eco de las palabras del apóstol Pedro en 1 de Pedro 2, versículo 7, cuando el apóstol dice, para ustedes los que creen, el Señor es precioso. El Señor Jesús es precioso. Así que la marca de un creyente es que ama al Señor y obviamente cuando amamos a alguien, queremos conocer a esa persona todo lo que podamos. Ahora, tenemos en la Biblia muchos relatos de Cristo que podemos usar para conocerlo. En primer lugar, obviamente los cuatro evangelios. Y luego las cartas del apóstol Pablo, Pedro, Juan, Santiago, etcétera. También hay mucha información acerca del Señor Jesús. Pero queremos en esta clase concentrarnos en el Antiguo Testamento. 39 libros. Y según el Señor indicó a esos discípulos en camino a Emaús, todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Así que una de las maneras en la cual vamos a crecer y madurar en la vida espiritual es aprender a reconocer la presencia de Cristo a lo largo del Antiguo Testamento. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En primer lugar, en manifestaciones del eterno Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Antiguo Testamento el Señor todavía no se había encarnado, así que Él no tenía un cuerpo físico, era espíritu, al igual que el Padre y el Espíritu Santo, pero se manifestaba muchas veces como el ángel de Jehová. Vamos a mirar aquí unos relatos. No hay tiempo para todos quizá, pero ustedes pueden estudiarlo después. Pero la primera referencia al ángel de Jehová está en Génesis, el capítulo 16, cuando Agar está huyendo de la casa de Abraham. Y ahí se encuentra con el ángel de Jehová, o mejor dicho, el ángel de Jehová la encuentra a ella. Miren Génesis 16, versículo 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Me hace pensar en esa parábola que el Señor Jesús contó del buen pastor que va buscando la oveja perdida. Y aquí tenemos al Señor como ese buen pastor, buscando a Agar, una mujer que todavía no lo conoce, pero él va buscando la mujer perdida en el desierto. Ella tiene un encuentro con él y el Señor se manifiesta a Agar. Unos capítulos más adelante, en capítulo 22, ¿se acuerdan? Cuando Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo Isaac y Abraham está a punto de hacerlo.
¿quién lo detiene? Miren Génesis 22, versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham. El ángel de Jehová, el Hijo de Dios antes de la encarnación, el que un día iba a morir por nosotros. Él detiene a Abraham para no sacrificar a su hijo Isaac. Si vamos al capítulo 31, una experiencia en la vida de Jacob, leemos en versículo 11. Cuando Jacob estaba en esa pelea con su suegro Labán y se sentía solo, indefenso, ¿quién aparece ahí para animar a Jacob? Génesis 31, versículo 11. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Versículo 13. Noten qué interesante versículo 13. El mismo ángel de Jehová le dice a Jacob, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra. Ese momento donde Jacob estaba durmiendo, vio una escalera que iba al cielo, los ángeles que subían y bajaban, y Jacob se da cuenta, Dios estaba presente. Y aquí el ángel de Jehová le indica que no era Dios el Padre, era Dios el Hijo que se manifestó a Jacob. Bueno, uno podría recorrer muchas partes del Antiguo Testamento, especialmente Génesis, Éxodo, Josué, Jueces. Ahí tenemos muchas manifestaciones del ángel de Jehová. Cada manifestación merece ser leída, estudiada y preguntarnos, ¿qué nos está enseñando del Señor Jesús estas manifestaciones? Pero en segundo lugar, tenemos también manifestaciones donde no se usa la expresión ángel de Jehová, sino simplemente varón de Dios. Miren Génesis 18, el versículo 2. Y alzó sus ojos y miró, he aquí, 3 varones que estaban junto a él. Y más adelante nos damos cuenta que 2 de los varones eran ángeles que son enviados a Sodoma y Gomorra. Y Abraham queda hablando con el varón, el varón em, que se manifiesta ahí para hablar con Abraham. Y Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, por Lot en Sodoma y Gomorra, delante del varón de Dios, el ángel de Jehová. Miren también en Génesis 32, versículos 24 al 30. Génesis 32, versículo 24. ¿Se acuerdan de esta lucha que Jacob tuvo con ese varón en Peniel? Dice versículo 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y luego conversando, versículo 27, el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y Jacob le pregunta al hombre, declárame cuál es tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas? Y lo bendijo allí. Qué interesante el nombre que Jacob da a ese lugar. Llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara. Bueno, no era Dios el Padre o Dios el Espíritu Santo, era Dios el Hijo, luchando ahí con Jacob, como muchas veces hoy en día el Señor tiene que luchar con nosotros cuando nos está costando confiar en Él. Y más adelante en Josué 5, cuando Josué va para espiar la ciudad de Jericó y él encuentra un varón con la espada desenvainada y Josué pregunta, ¿eres tú de los nuestros o del ejército de Sodoma? Y el Señor Jesús dijo, no, he venido como el jefe de los ejércitos de los cielos. Y ese varón era también el Señor Jesús. Así que, hermanos, como empezamos a ver,
El Antiguo Testamento está repleto de manifestaciones del Hijo de Dios para que podamos conocer más a nuestro Salvador. Aprovechemos esos relatos. No los leamos así nomás. Pensemos quién se está manifestando y aprendamos cada vez más acerca del Señor Jesús. Pero aparte de estas manifestaciones, en el Antiguo Testamento tenemos una enorme cantidad de figuras que representaban al Señor Jesús. Eran lo que llamamos sombras o tipos de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de ese hombre Melquisedec? Leemos en Génesis 14, cuando Abraham vuelve de haber derrotado a los reyes que habían conquistado a Sodoma y Gomorra y habían llevado a Lot como prisionero de guerra. Dios le da a Abraham una tremenda victoria y Abraham vuelve a la tierra prometida y se encuentra con Melquisedec, el rey de Salem, rey de paz, rey de justicia. Melquisedec, el rey de justicia. Pero cuando vamos al Salmo 110, versículo 4, encontramos que Melquisedec es claramente una figura de Cristo. Miren lo que leemos en el Salmo 110 y el versículo 4, ya para refrescar nuestra memoria y vincular el relato de Abraham con este salmo. Salmo 110, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepintió. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y si miramos el versículo 1, nos damos cuenta que efectivamente está hablando del Señor Jesús, pero lo menciona aquí como Melquisedec. Y el autor de Hebreos, en Hebreos 7, versículo 1, bueno, todo el capítulo 7, desarrolla esta figura de Melquisedec, una sombra, un anticipo del Señor Jesús. Así que ahí tenemos una figura que podemos estudiar, los títulos: Rey de Salem, Rey de paz, Melquisedec, Rey de justicia. Qué tremendo significado cuando lo entendemos del Señor Jesús. Ya hemos mencionado el caso de Jacob y la escalera que vio hacia el cielo. En Génesis 28 tenemos ese relato. Y Jacob se despierta asustado, consciente de que ha tenido un encuentro con Dios y ahí hace votos a Dios. Pero miren, qué interesante lo que leemos en Juan, el capítulo 1 y el versículo 51. Miren cómo el mismo Señor Jesús toma este relato de Génesis 28 y la escalera en la que los ángeles subían y bajaban. ¿Qué leemos en Juan 1:51? Hablando a Natanael. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante verán al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Si leen el relato con cuidado en Génesis 28, van a encontrar que ahí leemos que los ángeles subían y bajaban sobre la escalera. Aquí el Señor dice que van a ver los ángeles subir y descender sobre el Hijo del Hombre. Así que no solo Dios el Hijo estaba a la cabeza de esa escalera, sino que Él mismo era la escalera. Como dijo más adelante en Juan 14, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que toda una enseñanza de esta figura de la escalera al cielo, el Señor Jesús. Y qué hablar del Cordero de la Pascua, ese animal sacrificado durante el Éxodo, la sangre colocada sobre las puertas para que el ángel de la muerte no matara a los que se habían refugiado debajo de esa sangre. Y leemos en el Evangelio de Juan que Jesús es el Cordero de Dios, el Cordero
que en la cruz del Calvario ningún hueso fue quebrantado para cumplir la profecía del Antiguo Testamento donde Dios ordenó a no romper el hueso del Cordero de la Pascua, cómo se cumplió perfectamente en la cruz del Calvario. Y por eso en 1 Corintios, el capítulo 5, el apóstol Pablo puede decir que Jesús, nuestra Pascua, ya ha sido sacrificado. Otra vez tenemos toda una enseñanza acerca del Señor Jesús en la figura de el Cordero de la Pascua. ¿Y qué del maná del cielo? ¿Se acuerdan que durante 40 años Dios sostuvo al pueblo de Israel con maná del cielo? Y cuando Cristo estuvo aquí en la tierra y la gente quería ver una señal, en Juan 6 la gente le dice, Señor, Moisés dio maná del cielo, haz tú una señal así también para que creamos en ti. Y el Señor dice, yo soy el pan que descendió del cielo. El que come de mí vivirá eternamente. Una tremenda enseñanza tomando el maná del Antiguo Testamento como una figura, una sombra, anticipando al Señor Jesús, el pan de vida que vino para salvarnos. La roca en el desierto, de donde salió el agua. Cuando Israel reclamó falta de agua, Dios le ordenó a Moisés tocar la roca y de la roca salió agua. Y en 1 Corintios, el capítulo 10, el apóstol Pablo afirma que Cristo es la roca, que ahora Él nos suple agua de vida en nuestro transitar por este mundo, cual Israel por el desierto. Una vez más, hay mucho para meditar ahí. El Señor, la roca en el desierto, que provee agua para su pueblo. Durante el tiempo en el desierto, el Éxodo, Aarón fue instituido el sumo sacerdote de Israel. Él, el único que podía entrar al lugar santísimo llevando la sangre de los machos cabríos. Y en el libro de Hebreos tenemos toda una aplicación al Señor Jesús porque Él es nuestro sumo sacerdote. El Señor ha entrado al lugar santísimo llevando su sangre, ha abierto el camino para nosotros, porque el Señor es un mejor sumo sacerdote que Aarón en el Antiguo Testamento, pero esos capítulos que presentan a Aarón, su vestimenta, su trabajo, todo habla en forma figurativa del Señor Jesús. Se encuentra, hermanos, falta tiempo, honestamente, para solo mencionar todo esto. Llevaría muchas horas de estudio para profundizar cada tema y eso es lo que nos lleva a la madurez espiritual. Otra figura interesante que anticipa al Señor Jesús es el tabernáculo. Y uno se pregunta, pero el tabernáculo hecho de cuero de animales, ¿cómo puede representar al Mesías? Bueno, en primer lugar, recordemos que cuando Moisés erige el tabernáculo, la gloria de Dios llena el tabernáculo. Y a partir de ese momento, la gloria de Dios acompañó al pueblo de Israel. Y Jesús es la gloria de Dios. Él ha llenado a la iglesia, el templo de Dios. Así que el Señor también es una suerte de tabernáculo. Y en Juan 1, versículo 14, leemos un pasaje muy interesante, donde Juan dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, el verbo ahí habitó entre nosotros, literalmente significa vivió como en una carpa entre nosotros. Y algunos lo han traducido de esta manera. El verbo se hizo carne y tabernaculó entre nosotros.
Al igual que el tabernáculo, lleno de la gloria de Dios, acompañaba a Israel en el desierto, el Señor Jesús fue al tabernáculo, lleno de la gloria de Dios, acompaña al pueblo de Dios a lo largo de su transitar por este mundo hacia la tierra prometida de la eternidad. Qué fascinante, ¿no es cierto? Cuánto para aprender del Señor Jesús, de estas figuras del Antiguo Testamento. Pensemos también en los macho cabríos que el sumo sacerdote ofrecía el día de la expiación. Todos los detalles que leemos en Levítico 16 hablan elocuentemente del Señor Jesús. Un macho cabrío era sacrificado. La sangre era llevada dentro de el lugar santísimo para expiar el pecado. Cristo cumplió eso al morir en la cruz. Y luego él mismo tomó su propia sangre, traspasando el velo, entró en la presencia de Dios para expiar nuestros pecados eternamente. Pero había un segundo chivo expiatorio. El segundo macho cabrío, el día de la expiación, no moría, a lo menos no moría en el tabernáculo. El sacerdote lo llevaba afuera del campamento y salía caminando afuera del campamento. Y en Hebreos leemos que el Señor Jesús, Él ha sufrido fuera del campamento, la ciudad de Jerusalén. Y el autor nos anima a salir también de la ciudad de este mundo para seguir al Señor Jesús, aquel macho cabrío que entregó su vida por nosotros. Espero que nos vamos dando cuenta, hermanos, que el Antiguo Testamento realmente está absolutamente repleto de enseñanza acerca del Señor Jesús. Si amamos al Señor, si queremos conocerle mejor, tenemos que aprender a estudiar estos pasajes del Antiguo Testamento que tienen una tremenda riqueza espiritual para nosotros. Pensemos en Moisés, un gran profeta, y él mismo dijo en Deuteronomio 18, otro profeta igual que yo, Dios el Padre va a levantar. Estaba hablando del Mesías, pero afirma que todo el mundo debía obedecer al Mesías, porque aunque se le podía perdonar una falta de obediencia a Moisés, una falta de obediencia al Mesías, el cumplimiento de Moisés tendría la pena de muerte. Así que Mateo en su Evangelio presenta al Mesías como un segundo Moisés, el autor de Hebreos también, y en Hechos 3 lo menciona. Así que tenemos que repasar la vida de Moisés y constantemente preguntarnos, ¿en qué manera la vida de Moisés me habla del Señor Jesús? ¿Cuánto puedo aprender del Señor a través de la figura de Moisés? Otro dato que a veces pasamos por alto es que en el Antiguo Testamento, cuando entraron en la tierra prometida, Dios ordenó a Israel separar ciertas ciudades y los llamaron las ciudades de refugio. Y cuando una persona había cometido un homicidio involuntario, podía huir a una ciudad de refugio y ahí el vengador de la sangre no lo podía tocar. Qué cuadro también elocuente del Señor Jesús. Él es nuestra ciudad de refugio. Hemos pecado contra Dios. Estamos bajo la amenaza de la ira de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que huir a nuestra ciudad de refugio. Y el Señor es nuestra ciudad de refugio. Si estamos en Él, estaremos salvos de la ira de Dios por nuestros pecados. Claramente David
es una figura del Mesías, rey de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios. Y en el libro de Ezequiel, capítulo 34, Dios promete que un día Él va a levantar un rey similar a David, que gobernará al pueblo de Dios en paz y en justicia. Y en Hechos 2, Pedro claramente vincula el Mesías con David, el rey de Israel, un hombre también por excelencia conforme al corazón de Dios. ¿Qué de Salomón? Salomón es el hijo de David. Y recordemos que hijo de David era un título del Mesías. Mateo empieza su evangelio hablando de el Mesías como el hijo de David. Así que ahí también tenemos bastante que estudiar. La sabiduría de Salomón habla de la sabiduría de Cristo, la manera que él reinó durante la época dorada de Israel, así será el reino eterno del Mesías. Mucho que aprender. Y en Cantar de Cantares, Salomón es una figura de Cristo, la Sulamita una figura de la iglesia. Hermanos, como dije, faltaría tiempo para estudiar todas estas figuras de Cristo en el Antiguo Testamento. La madurez espiritual vendrá en la medida que nos dedicamos a estudiar el Antiguo Testamento y encontrar en capítulo tras capítulo al eterno Hijo de Dios, representado en el Antiguo Testamento en manifestaciones o en figuras humanas o animales. Todas las escrituras apuntan al Mesías. En tercer lugar, tenemos también, como sabrán, una enorme cantidad de profecías que anticipan la venida de Cristo y lo que Él hará para salvarnos. Empezando en Génesis 3, el versículo 15, donde Dios promete que un día un hijo de la mujer vendrá para herir a la serpiente en la cabeza y la serpiente lastimará el talón del hijo de Eva, pero el hijo de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. La serpiente representa a Satanás y el hijo de Eva, hijo de hombre, representa al Señor Jesús. ¿Os acuerdan en Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham a dejar su tierra y su parentela? Lo envía a otra tierra y le dice, en esa tierra yo te bendeciré y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Acaso eso no se cumple en Cristo? Descendiente de Abraham como judío, en Cristo, Dios el Padre bendecirá a todas las naciones de la tierra. O ese relato que mencionamos antes cuando Dios pidió a Abraham sacrificar a su hijo Isaac. ¿Se acuerdan lo que Abraham llamó ese monte? Jehová Jireh, exclamando, en este monte será provisto en el futuro. ¿Qué será provisto? Alguien que moriría en lugar de nosotros. Porque lo que pasó en el monte de Moría es que Isaac, debiendo morir, el ángel de Jehová detiene a Abraham, presenta un animal. El animal muere en lugar de Isaac. Y en ese momento el mismo ángel de Jehová quizá le revela a Abraham el plan de salvación. Que en ese mismo lugar, el monte Moría, donde después Salomón construyó el templo, el Cordero de Dios moriría en lugar de seres humanos.
que estaban destinados a morir por su pecado, pero el Cordero de Dios muere en su lugar. Qué interesante ese capítulo 22 de Génesis. Y en capítulo 49, la profecía de Jacob de sus hijos. Cuando llegamos al versículo 10, la profecía acerca de Judá, dice, no se apartará el cetro de Judá hasta que venga Silo, hasta que venga el Mesías. Y claramente se cumple en el Señor Jesús. Así que el primer libro de la Biblia, Génesis, tiene varias profecías del Mesías. Qué interesante cuando vamos al fin del Antiguo Testamento. El libro de Zacarías también está repleto de profecías acerca del Mesías. Vamos a mirar alguna de estas profecías. Si tienen sus Biblias ahí, busquen Zacarías, el capítulo 3. Vamos a mirar los versículos 8 y 9. ¿Qué leemos aquí? Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. ¿Y qué están simbolizando? Dios explica. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Pueden ver que está con R mayúscula. El renuevo está hablando del Mesías. El Mesías es Josué, Yeshua, el Salvador. Versículo 9. Porque de aquí aquella piedra que puse delante de Josué, Cristo es la roca. Sobre esta única piedra hay 7 ojos, los 7 espíritus de Dios, que son los espíritus de Cristo. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Cuál fue el día en que Dios quitó el pecado de la tierra? ¿Acaso no fue cuando Cristo muere en la cruz del Calvario? Qué interesante cómo este libro de Zacarías anuncia el Mesías y su obra salvadora. O miren capítulo 6 de Zacarías, versículos 12 y 13. Hablando de versículo 12, dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón, ¿se acuerdan el varón de Jehová? El varón de Dios, el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de las raíces de Judá y edificará el templo de Jehová. Como Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Todo está profetizado aquí en Zacarías. Versículo 13, él edificará el templo de Jehová. Cristo edificará la iglesia. Él llevará gloria, se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Así que claras referencias al Mesías en el libro de Zacarías. Uno más, por falta de tiempo, voy a dejar que ustedes lean los otros, pero miren Zacarías 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y ahora estas palabras. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Cuando el Señor Jesús entró en Jerusalén, la entrada triunfal, sentado sobre este animal, la gente se acordó de esta profecía de Zacarías. Lo aclamaron. Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Estaban pensando que el Mesías estaba llegando para establecer su reino, echar a los romanos. Pero cuando se dieron cuenta que el Mesías no iba a hacer eso, sino que estaba entrando en conflicto con las autoridades, la gente cambió de opinión y empezaron a gritar, crucifícale, crucifícale. Pero en todo eso, hermanos, en cada detalle de la vida del Señor, Él estaba cumpliendo
estas profecías, estas figuras del Antiguo Testamento. El que se encarnó hace 2000 años fue el ángel de Jehová. El que se encarnó fue el varón que peleó con Jacob en Peniel. Fue el varón que se manifestó a Josué en capítulo 5. A lo largo del Antiguo Testamento, el Señor Jesús estaba obrando. Qué importante es, hermanos, saber eso, para que estudiando maduremos en nuestra vida espiritual. Así que tenemos mucho que aprender del Señor en el Antiguo Testamento. Esta última imagen presenta el sumo sacerdote y diversos eh, elementos del culto en el tabernáculo: el candelabro, el altar, el, eh, la, 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 la caja de oro que estaba encima del arca, el arca del pacto, los querubines. Todo habla de el Señor Jesús, la luz del mundo, el Señor Jesús, el que expía los pecados, el Señor Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Les animo, hermanos, usando esta clase, vuelvan otra vez a estudiar el Antiguo Testamento, pidiendo que el Espíritu Santo los ilumine, les ayude a entender estas profecías, estas cosas simbólicas, que podamos crecer en nuestra vida espiritual. Que Dios les bendiga y les dé muchas horas estudiando la palabra de Dios, edificándose en la fe cristiana. Que Dios les bendiga.